¿Por qué ustedes creen que el modelo tradicional del estudio jurídico ya no funciona para el empresario moderno? El empresario moderno lo que quiere hoy por hoy básicamente son soluciones. ¿Cuál es la premisa que se convierte en un tema protagónico para los usuarios que van a un estudio de abogados? Principalmente, el consumidor ya no quiere tanto al abogado típico. ¿Cuántos empresarios están a punto de recibir una multa y ni siquiera lo saben? Por lo menos el 75% de los empresarios están expuestos a una sanción contundente que podría incluso acabar con el negocio. Hola, ¿qué tal? Soy Mario Figueroa y tengo el agrado de estar con dos promesas en el ámbito legal y hablo de Renato y Jorge Palomino, que nos van a contar el proyecto en el que estamos y cuál es la situación actual en el país y qué necesidad tenemos nosotros, los peruanos, los empresarios, los emprendedores, concerniente a entender bien los temas legales en diferentes ámbitos de nuestras vidas y nuestros negocios. ¿Cómo están, señores? Gracias por participar en este espacio. Muchas gracias a ti, Mario. Gracias a ti. Bueno, estamos queriendo compartir a una comunidad muy grande de jóvenes y no tan jóvenes emprendedores. Y primero quisiera que nos hablen exactamente de lo que consiste este proyecto en el que están acá. Y vamos a hablar de eso. BTH Lawyers. Perfecto. Bueno, yo soy Renato Espinosa, soy abogado, estudié en la Universidad Católica, tengo 29 años y BTH Lawyers nace en contrapostura a los estudios clásicos o los servicios jurídicos clásicos. Hemos visto que esta gestión, estos servicios profesionales, tienen ciertas deficiencias o han caído ya en temas obsoletos. Entonces, en contrapartida, vamos a hablar hoy de qué es lo que trata este nuevo proyecto, con una temática disruptiva, con un tema moderno, con un tema también muy cercano al cliente, y la idea, como siempre, es innovar, ¿no? Cada día el mercado se renueva, hay nuevas tendencias y estamos para comentar este nuevo proyecto. ¿Por qué ustedes creen que el modelo tradicional del estudio jurídico ya no funciona para el empresario moderno? El empresario moderno lo que quiere hoy por hoy básicamente son soluciones. Y lamentablemente hay, creo yo, una mala praxis en los estudios de abogados tradicionales, donde el cliente llega con un requerimiento y se crea toda una ciencia, ¿no?, alrededor de su requerimiento. Se le explican cuestiones que, claro, si las ves desde un punto de vista legal, jurídico, son sumamente valiosas, pero quizás sea más para un plano administrativo o un plano académico. El cliente realmente quiere que se le solucione el problema. Y una respuesta que creo que no es completa, pero por lo menos es un buen primer acercamiento que se ha suscitado en el mercado legal, es la creación de estos estudios específicos que ven temas muy especializados, ¿de acuerdo? Para evitar caer en toda esta, no voy a decir que es un espectáculo innecesario, pero en toda esta cuestión poco útil y, valgan verdades, costosa del trato que desarrollan los estudios de abogados. Entonces, BTH Lawyers es la suma conjunta de los esfuerzos de nuestro equipo legal, nuestro equipo jurídico, y la propuesta y los lineamientos generales disruptivos y todo el peso que está detrás del grupo de BTH, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Es romper de lleno el mercado legal ofreciendo un servicio que está orientado al empresario como tal. Es decir, el punto medular ya no va a ser la cuestión jurídica y la discusión filosófica, doctrinaria, sino simplemente la solución eficiente al problema, que es lo que, valgan verdades, los clientes valoran más, ¿no? ¿Cuál es el perfil del proyecto? ¿Quiénes deberían ser los consumidores? Estamos hablando de emprendedores, grandes empresarios, negocios familiares, pymes. Sí, por cómo está estructurado el equipo, nosotros estamos en capacidad de atender empresas pequeñas, empresas medianas y también grandes empresas. Por ese lado no hay ninguna limitación para poder abordar distintos tipos de clientes. Lo que sí hemos encontrado como factor común a todos ellos es que todos ellos están supeditados a las mismas áreas del derecho. No hay más derecho por crear en ciertos aspectos, pero sí hay mucha oportunidad de mejora en la prestación de los servicios. De modo tal que cualquier cliente será un buen cliente para nosotros siempre y cuando él, luego de nuestros servicios,
pueda por cuenta propia dar fe de que ha recibido un servicio mucho más eficiente, célere y a un costo optimizado. El mundo cambia, evoluciona. Por ejemplo, en el ámbito de consumo, ¿no? Hoy en día, poco más del 55-60% de peruanos ya son millennials y lo que se viene más adelante es que esta tendencia sigue en aumento. ¿Cómo ha cambiado el consumidor para ustedes, ¿no? Como abogados? ¿Cuál es la premisa que se convierte en un tema protagónico para los usuarios que van a un estudio de abogados? Principalmente que el consumidor ya no quiere tanto al abogado típico con la alfombra persa, la alfombra inglesa del estudio que huele a naftalina, de biblioteca, que tiene los gemelos y todo bien rimbombante, ¿no? Ahora lo que se aprecia más es un abogado amigo, un abogado que sea cercano, un abogado que puedas contar con él las 24 horas, no la clásica visión de un abogado en donde el cliente está persiguiendo. Acá usualmente ocurre que los clientes van detrás del abogado y no el abogado el que está, a quien presta los servicios detrás del cliente, que debería ser así porque al abogado es a quien contratan, ¿no? Entonces, ha cambiado mucho esta visión, producto también de la tecnología, de las redes sociales, y la gente quiere tener una cercanía mayor con el abogado. Quiere dejar de lado esto de sácame una cita, te atiendo la siguiente semana, hablamos una hora, y te estoy cobrando y facturando por esa hora. No, yo quiero una solución rápida, directa, sin mucho papel, sin mucho argumento, sin mucho floro, como a veces le llaman. Pero lo que necesito es eso, proximidad. Necesito a alguien que me atienda y que pueda satisfacer mis necesidades con mi mismo perfil, sin hablarme de cosas raras, sin tecnolectos, sin cosas que no entiendo a veces. Entonces, en eso ha cambiado el tipo de consumidor para los servicios legales. Existe también una creencia o un estigma para nosotros los empresarios. A veces contar con un abogado es la búsqueda de problemas. Cuando los empresarios a veces se piensa que los abogados viven de los problemas, ¿no? Y contar con uno de ellos es no salir del problema o salir cuando ya a veces el dinero no da más. Claro. Eso tiene que ver con las prioridades que un empresario establece, sobre todo cuando están haciendo el negocio. Valgan verdades, el ala legal de las empresas muchas veces no es una prioridad, sino que está más bien pensada para cuando la empresa duplique o triplique sus ingresos del primer ejercicio. Bueno, ese día contaremos con algún abogado. Precisamente, ¿por qué? Por lo que tú comentas hace un momento, ¿no? De que existe un estigma de que el abogado, además de lento en algunas cuestiones, va a ser muy costoso, ¿no? Cuando en realidad las empresas desde el día uno tendrían que contar con asesoría. Por ejemplo, al tiempo de constitución de las empresas, te diría a ojo de buen cubero que el 80 o 85% de las empresas van y constituyen la empresa en la notaría con el modelo de la notaría y nada más, ¿no? Pero después se dan cuenta que habían ciertos pactos de accionistas que no se contemplaron, habían ciertas cuestiones en el objeto social que debieron ser incluidas al tiempo de la constitución, pero que no se tomaron en cuenta, que no se establecieron los quórums necesarios para participar en Junta General de Accionistas y tomar las decisiones que son vinculantes para el negocio. Desde ahí hay un punto de partida muy, muy cuestionable, ¿no? Hay una estadística que yo lo manejo bien, ¿no? Que de 100 emprendimientos solamente sobrevive el 1,5-2% al segundo año, Ujú. ¿no? Que se llega a consolidar. En el tema del derecho, ¿cuántos empresarios están a punto de recibir una multa, ¿no? Si hablamos de un estadístico, o demanda o una sanción grave y ni siquiera lo saben? Claro. O sea, ¿cuánto más o menos es el estadístico que ustedes piensan? Yo te diría, siendo muy prudente, que por lo menos el 75% de los empresarios están expuestos a una sanción contundente que podría incluso acabar con el negocio. Toquemos, por ejemplo, brevemente el tema de marcas, ¿no? Hoy por hoy los empresarios hacen una búsqueda en Google de que no existe una marca parecida a la suya y como no la encuentran, dicen, bueno, esta marca funciona, vamos para adelante. Pero no se toman el tiempo de ver si esa marca está registrada cuanto menos en Indecopi. Y muchas veces podría no estarlo en Indecopi, pero te comento que a nivel de propiedad intelectual, la jurisdicción no solamente es peruana,
sino que es a nivel de comunidad andina. Entonces yo puedo desarrollar todo un negocio, incurrir en gastos de constitución de la empresa, alquiler de un local comercial, crear todo el tema de las comunicaciones, publicidad y marketing y mover personal en torno a una marca y resulta que en Colombia, por ejemplo, ya existe una marca parecida inscrita. Entonces, yo estoy incurriendo sin darme cuenta en un problema de propiedad intelectual, porque el colombiano, ¿no? Aunque esté a muchísimos kilómetros de aquí, tiene todo el derecho de reclamar una afectación a su marca. Por tema de marcas hay muchas sanciones a las que están expuestos. Otro tema es que no muchos empresarios dominan el tema de la permisología. Hay permisos, licencias y autorizaciones de gobierno local, sectoriales, que a veces son necesarias y que, valgan verdades, son pasadas por alto y no te das cuenta hasta Ahora, una, el hasta una tema, inspección, ¿no? tema tributario que es tan importante, ¿no? Sí, Sobre todo los tributos, no solamente como persona jurídica, sino también como persona natural, sí, ¿no? exacto. Que es un tema que a veces uno desconoce, como el tema de los pagos de alcabala, cuando tú vendes el primer predio, tienes un derecho de evitar ese pago, ¿no? Creo que son los dos primeros años, creo, de la compra, al tercer año, cuarto, creo que estás exonerado de eso, de ese tipo de pagos y así hay otros de beneficios más que nosotros podemos acceder, pero que no tenemos esta asesoría que ustedes, con lo que escucho, van a empezar a brindar con mayor protagonismo, ¿no? ¿Qué opinan del modelo que cobra por obra, por hora, por letra o por documento en los estudios de abogado, ¿no? Esa que te sientas con un abogado y ¡pic! Te pone el timer. Creo que es un modelo tradicional, ¿no? Que lo hemos visto además porque hemos trabajado para estudios de abogados. Pero es un modelo que no termina de satisfacer tanto al cliente porque no necesariamente siempre en las horas determinadas terminas cumpliendo el encargo. Y mucho menos el cliente se siente satisfecho porque cree a veces que el tiempo que le toma al abogado un encargo eh, no termina bajo ese modelo, ¿no? Es decir, se le facturarán más horas o no entenderá por qué el encargo demoraría más. Entonces, creemos que es un tema muy clásico que no está ajustado tanto a la medida de lo que queremos sacar. Nosotros nos trabajamos más por encargo. El tema de los cobros creo que se trazabilizan mejor si es que es por el encargo y dependiendo de algunos casos, si es que es complejo o no, por el éxito. Por supuesto, habrá modelos de negocio a los que les funcione este tipo de situaciones, de trabajar por hora, pero creo que es una cuestión desfasada, ¿no? Nosotros vemos y además tenemos la oportunidad de haber creado o ser partícipes del sistema Retainer, que es un sistema, por ejemplo, de pago mensual, en donde el cliente es como si estuviera pagando a un abogado con una membresía, exacto. Entonces, en la membresía, el cliente tiene acceso a un abogado 24/7 durante el mes. Este modelo permite que el cliente pueda satisfacer diversas áreas en las que lo requiera. Área laboral, tributaria, societaria, civil, etcétera. Y el abogado siempre está ahí. Enviamos un abogado especializado en la área que sea y de esa manera el cliente ve cubiertas sus necesidades cada minuto en cada momento. ¿Qué errores legales se repiten más y termina siendo más caro? Por ejemplo, ¿qué tipo de situaciones o errores mantienen ese patrón los estudios de abogado que terminan para los clientes o para los emprendedores y empresarios que nos ven siendo más caro? El primer error es la falta de capacidad para responder o atender inmediatamente los encargos. Siempre lo que ocurre con estos estudios es que reciben un correo por el encargo o el asunto, tal vez lo respondan a la hora o brevemente, pero la respuesta siempre es, ok, acuso recibo, lo revisaré. Pero no necesariamente eso implica ya una satisfacción del encargo, sino eso simplemente, bueno, he revisado el asunto y ya te responderé cuando tenga tiempo. El principal error de estos estudios creo que es porque se creen precisamente que ya tienen cierta capacidad o ciertos clientes que pueden dejar un poco de lado la atención inmediata de los asuntos. Es como lo que comentaba al principio, el cliente luego tiene que estar diciéndole al abogado, oye, ¿lo viste al estudio? ¿Viste mi encarguito? ¿Pudiste verlo? No, discúlpame, lo veré a la brevedad.
Entonces, ese es uno de los principales errores que usualmente cometen los estudios grandes de abogados. Nosotros queremos ser 24/7, atender inmediatamente los requerimientos y darle al menos un espectro del problema, de cómo podría solucionarlo. Es correcto, a veces las cosas no se pueden solucionar o no se puede tomar una decisión inmediatamente, porque requiere evaluación, análisis, entender un poco la situación y el contexto. Pero al menos durante ese periodo corto de tiempo, porque nosotros atendemos una de nuestra visión y misión para este estudio para BTH Lawyers es atender cualquier requerimiento en menos de las 24 horas. En menos de 24 horas no te vamos a decir, ya, lo veremos. En menos de 24 horas te decimos, lo hemos visto, por acá va el asunto, de repente necesito un poco más de tiempo, pero ya tienes al menos el camino que podríamos seguir. Entonces, ese es uno de los principales problemas de los estudios de abogado, y Jorge comenta otro que también hemos visto en la práctica. Otro error está ligado a pensar que los abogados resuelven todo el problema, que a veces creemos que somos autosuficientes y eso no es así, porque el ejercicio de nuestra profesión siempre tiene que estar conjugada con otras áreas. Por ejemplo, el tema tributario, nosotros a la interna siempre lo manejamos en pared con un contador, ¿de acuerdo? Porque a veces uno puede ver el tratamiento de, por ejemplo, un contrato de locación de servicios y pensar que el modelo y el esquema es una cuestión de acuerdo a lo que establece el Código Civil, pero eso tiene un correlato tributario. No solamente en cómo calza en la ley del impuesto a la renta, sino cómo voy a incorporar este elemento en la facturación, en la tributación de mi empresa. De modo que prescindir de un trabajo conjunto con las áreas contables de las empresas es un problema. Otro problema, por ejemplo, es no dialogar con las áreas comerciales. Por ejemplo, en toda la regulación de protección al consumidor, hay muchos abogados que simplemente, bueno, lanzan directrices de cómo se debería manejar la publicidad de la empresa y ya está, pero no están en el seguimiento diario de la publicidad que va a sacar la empresa, porque las infracciones están ahí, ¿no? En esa publicidad, en esa foto, en ese video que el equipo comercial, claro, de acuerdo a su expertise, puede sacar adelante, pero que de repente con tu ojo legal adviertes la posibilidad de una contingencia seria que eventualmente podría ocasionarte una multa. Y lo otro, ya siendo un poco más complejos, hablando también de tributación, es que hay muchas empresas que manejan pagos a sus abogados tributaristas de acuerdo con la cantidad de dinero que logran ahorrarles. Eso genera, por supuesto, que el abogado, que el asesor, trate de ahorrarles la mayor cantidad de dinero posible porque, desde luego, su honorario va a estar calculado según la plata que ahorre. Pero, ¿qué sucede con eso? Que dejas a la empresa en una situación de incertidumbre porque tú, por generar que tu porcentaje, que tu fee sea el mayor posible, vas a tomarte todos los riesgos habidos y por haber. SUNAT tiene un criterio esencial que es el criterio de la sustancia. Tu operación no solamente tiene que ser real formalmente, sino que además debe parecerlo y debe estar probada en la realidad. Entonces, muchos asesores a veces pecan de entusiastas por ahorrar muchos costos, pero dejan de lado el atributo esencial que te está pidiendo la autoridad fiscal, que es que los hechos que tú declaras en efecto se hayan llevado a la realidad y se desplieguen los tributos aplicables. ¿Has visto empresas quebrar por mala asesoría legal? Sí, por supuesto. O sea, he visto empresas que han estado sometidas a multas donde, aún considerando ciertos criterios atenuantes y tal, pagar la multa implicaba directamente la quiebra de estas empresas. O empresas que han generado, por mala asesoría legal, por ejemplo, en tema de marcas, una inversión gigantesca, ¿no? De hacer eventos de lanzamiento y tal, que básicamente ahí está todo el capital de muchos emprendedores al principio, y resulta pues que esa marca colisionaba con otras marcas ya existentes, de modo que el producto ya no puede seguir adelante y la gente ya no reconoce esa marca, entonces tendrías que hacerlo de nuevo y ya no consigue financiamiento, ¿no? ¿Tú dirías que los estudios de abogados lucran del miedo del empresario? Lucran de la incertidumbre alrededor de no conocer la ley. En realidad, las normas como tal no es que están en un cuarto oscuro y solamente los abogados podemos acceder a ellas. Hoy por hoy están todas las herramientas puestas en cancha para que tú puedas acceder a las normas y si haces una revisión ciesuda de las normas, artículo por artículo, lo vas a poder lograr. Claro, te va a tomar mucho tiempo. Lo que nosotros aportamos al cliente es poder economizar esos tiempos y además hay cosas que aunque no estén previstas en la ley, están previstas en otras fuentes. Por ejemplo, el criterio que tiene Indecopi para sancionar no está precisamente en el reglamento.
sino está en lo que han dicho sus resoluciones administrativas, ¿no? ¿Cuál es el criterio que maneja una entidad? ¿Qué es una publicidad agresiva? ¿Qué no es una publicidad agresiva, por ejemplo, ¿no? Y el otro gran plano es el plano un poco más académico, ¿no? Lo que dicen los entendidos en ciertas materias del derecho también puede ser aplicada como fuente de derecho. ¿Por qué la propuesta BTH Lawyers es distinta? ¿Y cuál es el verdadero valor diferencial de lo que uno encuentra hoy? ¿Por qué es tan necesario hoy para los empresarios una propuesta como BTH Lawyers? Primero, porque es relevante entender realmente el proceso o el problema por el que está atravesando el empresario o el cliente. Muchas veces los abogados se ofrecen en proponer soluciones, porque es verdad, en derecho de diversas vías llegas a Roma. Siempre hay varias formas para llegar a la solución. Pero en ese interín es que se terminan ofreciendo procedimientos u ofrecer servicios que no necesariamente son los más idóneos para el cliente. La idea con BTH Lawyers es atender realmente los requerimientos del cliente y a total satisfacción. Decirle al cliente, proyectar, mira, esto es lo que puede ocurrir en el caso. Hemos conversado con el equipo encargado y el equipo especial que tenemos para este asunto y te proyectamos el esquema, te proyectamos la operación. No nos adentramos a temas, por ejemplo, que no vemos, ¿no? Porque definitivamente como estudio hay algunos asuntos que no tenemos, que no asumimos, pero en las diversas áreas en las que sí, la idea es brindarle este servicio al cliente de cercanía, este servicio de proximidad, este servicio de te ofrezco este esquema de operación y a diferencia de los otros estudios, yo estoy contigo. Entonces, necesitas más tarde una duda, ven, necesitas algún asunto que te acompañe en hacer una diligencia, gestión, te acompaña mi practicante, acompaña el asistente, etcétera. A diferencia de las otras o los otros estudios de abogados o las personas que brindan servicios legales, usualmente es un tema desatendido, porque el encargo se inicia, el cliente recibe el cargo de presentación y no se sabe más del abogado hasta que hay un pronunciamiento o si no hasta que el mismo cliente le pregunta, ¿cómo va mi tema? Nosotros propiciamos y siempre enviamos reportes, enviamos avances, enviamos coordinaciones o inclusive propiciamos reuniones para decirle a los clientes, esto va por acá, va encaminado, ¿qué te parece? O si tienes alguna duda, consulta adicional. Eso en primer lugar. La diferencia está en el trato que se le brinda al cliente. Un trato directo, ¿no? Un trato 24/7. Otra, otra diferencial es que tenemos y usamos las instalaciones del Hotel BTH. Eso es algo peculiar porque no necesariamente pues los estudios de abogado, como te comentaba, están acostumbrados a celebrar sus reuniones en espacios diversos, en espacios que no son tan disruptivos, por así decirlo, comparado con donde siempre los hacen. Las reuniones de un estudio de abogados usualmente son en su despacho, en el despacho jurídico. Pero en este caso no. En este caso las reuniones son en una terraza, las reuniones son tomando un café, las reuniones son compartiendo de repente un evento ¿Sabes inclusive. qué? Me parece algo genial y es una percepción. Así como la salud, a veces uno no quiere ir a la clínica porque el sinónimo de clínica, hospital es enfermedad y uno no quiere acercarse muchas veces a la clínica y al hospital porque recibes eso, ¿no? Ujú. Pero también hay una corriente cada vez más grande de gente que quiere tener acciones preventivas, que quieres acudir a un médico, pero porque quieres seguir manteniendo tu salud, Ujú. ¿no? Lo mismo pasa en el ámbito legal, ¿no? Porque a veces uno cree que ir a un abogado es sinónimo a puta, ya me jodí, ¿no? Tengo que ir a un abogado porque ya me jodí, tengo ese problema. Pero no, o sea, yo entiendo que ahora ustedes proponen en un ambiente totalmente distinto, armonioso, el acudir a un estudio como el BTH Lawyers para poder prevenir, para poder avanzar, para poder sentir claridad a cada decisión que yo tome. Sí, exacto. O sea, todo el sistema que nosotros implementamos en materia de prevención y cumplimiento normativo está orientado precisamente a ello, advertir cuáles son las contingencias que tienes para poder saldarlas antes que las mismas sean objeto de una fiscalización o que se genere una situación irregular. Nosotros básicamente nos manejamos como
un buen mecánico que inserta el escáner en un vehículo, ¿no? Y hacemos un due diligence integral de la empresa que estamos atendiendo. Nosotros vemos los aspectos societarios, los aspectos de marcas, los contratos laborales, que ahora vamos a hablar un poco de eso, los contratos por locación de servicios, proveedores, todo el esquema de tributación y naturalmente otros temas ya un poco más administrativos en torno a los permisos para ver dónde están esos puntos débiles que hay que atender y que hay que atenderlos, por supuesto, antes que caiga alguna sanción y regularizar. Nuestros clientes nos comentan que al final del día nosotros terminamos haciendo ahorrar dinero a la empresa, que es básicamente nuestra visión general, ¿no? O sea, ser una firma, hacer un estudio diseñado para el empresario, que el empresario que tiene ciertas particularidades, no tiene mucho tiempo, tienes que darle la información muy procesada y muy directa para que tome la mejor decisión posible. Y naturalmente sus gerentes, ¿no? Su gerente general o su gerente legal que comparte las mismas particularidades en materia de disposición de tiempo, tienen que recibir información muy directa, muy procesada y sobre todo de forma clara y simple, ¿no? Con Renato compartimos el gusto por la docencia universitaria y un aspecto en el que hemos coincidido muchas veces es que la mejor persona para trasladar información a, en este caso, estudiantes, ¿no? de derecho que todavía no tienen el panorama claro o al 100% porque desde luego no han terminado la carrera, es aquel que puede explicar algo muy complejo y muy gaseoso y abstracto como el derecho en palabras sencillas, ¿no? Para que en este caso ya no el estudiante, sino llevándolo a nuestro plano, que es el plano empresarial, el empresario, el gerente legal pueda tomar decisiones eficientes. Sobre todo ustedes, hablando un poco del ámbito personal, se conocieron en la universidad, estuvieron en la Universidad Católica, ¿es así? Sí, 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 sí. Y cuando hablas tu pasión, que los dos tienen por la docencia, es que detrás de este gran proyecto me imagino que se esconde un gran propósito, ¿no? Y el Exactamente. propósito es dejar un legado, ¿no? Dejar un cambio, ¿no? Que es tanto lo que necesita nuestro país en sus diferentes poderes y ámbitos. Y estamos acá hablando con dos emprendedores que lo que quieren y buscan es romper los esquemas y salir de este monopolio, ¿no? que hay de estudios jurídicos y que sí, yo soy consciente porque lo he visto, abusan del miedo, abusan del consumidor, abusan de los problemas para poder vivir y dilatar al máximo esta convivencia. Pero ustedes lo que proponen es algo certero, algo abierto, algo concreto y a resultado, que es lo que finalmente nosotros los empresarios queremos. Claro. Que eso tiene que ver mucho con la formación que uno recibe, ¿no? En la universidad te enseñan las instituciones del derecho, cómo se lleva a cabo un proceso, cuáles son las figuras aplicables, cuáles son las normas, pero nadie te enseña en ninguna universidad, y esto lo he conversado con gente de otras universidades interesantes del país, me dicen, nadie te enseña realmente cómo abordar un cliente. Nadie te enseña cómo plantear una propuesta de honorario satisfactoria y conveniente para el cliente. Nadie te enseña cómo funciona una empresa por dentro, porque tú como abogado siempre vas a estar lo más cerca posible, pero nunca estás en la empresa, salvo que Claro. seas un abogado Es que contratado. siempre se busca un abogado mayormente cuando tienes un problema, ¿no? Y Exactamente. lamentablemente pasa también en la medicina, ¿no? Siempre se tiene un médico cuando tienes una dolencia, ¿no? Pero cómo acercar a esta corriente legal a una comunidad enorme y grande de emprendedores que hace el 95-96% de la economía de nuestro país, los pymes, a que contar con un estudio tan abierto y suelto, moderno, innovador y creativo, hace de que la cosa fluya, ¿no? Y que no sintamos miedo, porque siempre que uno se siente con un abogado, se sienta con un abogado, es el temor. ¿Qué haces con un abogado, no? ¿En qué te has metido? ¿Qué problema hay, no? ¿No es Es- así? Sí, es correcto. Usualmente el espectro del abogado es cuando ya metiste la pata, ¿no? Exacto. Entonces, nosotros intentamos propiciar la cultura de la prevención, que es un tema que usualmente no es la cultura del peruano, ¿no? No es lo que aplicamos. Pero en general, la idea de este proyecto es que podamos entender cuán importante es estudiar o cuán importante es estar informados del tema legal antes de iniciar operaciones. No escatimamos en si el cliente es pequeño o grande. Lo que para nosotros nos importa es promover y propiciar esto que precisamente nació de los claustros universitarios,
porque desde la universidad hasta ahora hemos entendido que lo más importante es dejar un legado, como tú dices, un aspecto importante para la sociedad, algo que es inmaterial, porque cuando nos vamos de este mundo no nos llevamos nada. Lo único que se quedan, que han sido las grandes obras clásicas de literatura, los retratos, las pinturas, y eso se convierte en algo valioso. Las ideas y, y los métodos o las nuevas formas de impartir este conocimiento es lo que nosotros queremos propiciar y queremos promover. La idea, por supuesto, surgió acá entre nosotros, esperamos que siga desarrollándose, avanzando y buscamos siempre personas que estén dispuestas. No nos cerramos a la idea de solo tener un círculo. Estamos siempre prestos a escuchar las personas que sean afines con con esta causa y nos gustaría pues que esto se viabilice y se materialice en los próximos días. Excelente. Hoy hemos hablado de algo tan importante que es del derecho, pero no del miedo, sino de la conciencia. Así que nada, señores, yo les agradezco el haber participado en este espacio y no sé si ustedes quieren dirigirse a la comunidad para dar el cierre a este importante podcast. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. El proyecto está encaminado, esperemos que sea de mucha utilidad, siempre disponibles para cualquier consulta o comentario y que tengan unos buenos días. Nosotros queremos cambiar la relación entre el cliente y el abogado, que muchas veces ha sido una relación un poco complicada, con mucha información incompleta. Nosotros queremos volvernos un aliado eficiente y trabajar mano a mano con los clientes para poder llevar sus emprendimientos, empresas, negocios al siguiente nivel. Muy bien, BTH Lawyers, una realidad. Eso es todo. Vamos por más.